A ver si aparece, si hace... Ahí dice, ya esperando, así que ahí vamos. Bueno, vamos a hablar entonces. Acá Ahí está, ¿cómo estamos. estás? ¿Bien? Sí, yo la mandaba, pero no se veía. Ah, no aparecía, no me No, no aparecía. aparecía. A ver ahora, si me ves bien, Te ¿cómo veo muy estamos? bien, te veo muy Sí, bien, ok. por suerte. Así que bueno, ya te presenté y la idea de hoy Sí, va a ser te hablar estoy sobre escuchando. el tema del dolor en sexualidad. Vamos a meternos un poco con esta temática. Primero yo tengo algunas Sí, preguntas que armé y después la dale. gente que vaya ahí sumándose y haciendo las preguntas que quiera, porque es un tema Perfecto. que muchísimas veces pasa, pero que no se habla tanto, así que me encanta No, que lo estemos hablando. Y también saber que es una cuestión que es bastante recurrente y que a veces orgánicamente el cuerpo no nos da nos da señales, pero por ahí vamos al médico y nos hacemos estudios y en realidad termina siendo que no tenemos nada físico, pero el problema sigue estando ahí. Así que me encanta que hablemos de totalmente. este tema de hoy. Sí, Así que bueno, sí, lo sí, primero que sí. te quería preguntar es que me cuentes de qué hablamos cuando hablamos de dolor en sexualidad, como para enmarcarlo. Cuando hablamos de dolor en sexualidad, hablamos, en general, cuando hablamos de dolor, hablamos de una sensación, ¿no? Que nos manifiesta el cuerpo a través de nuestro sistema nervioso y que generalmente es una sensación que tiene que ver con la protección, ¿no? Es decir, si acercamos la mano, una mano a algo caliente, al fuego, y eso nos quema, la retiramos y nos protege. Entonces, en principio, el dolor no sería algo negativo. Quizás uno lo empieza a negativizar sobre todo cuando lo piensa en relación a la sexualidad, porque uno cree y siente que la sexualidad tiene que ser totalmente, digamos, algo placentero o algo sin dificultades o sin conflicto. Y, y cuando hablamos de dolor en relación a la sexualidad, ahí nos enfrentamos ante el primer conflicto. Y como vos dijiste, cuando alguna paciente va al médico y dice, me duele, o no puede el ginecólogo colocarle el espéculo, muchas veces ocurre que hasta el ginecólogo se sorprende y dice, esto no puede ser. Porque incluso ocurre en pacientes que han tenido hijos por vía vaginal o que ya han tenido una revisación ginecológica. No es la primera vez. Con lo cual, esto quiere decir, como vos mencionabas antes, Francesca, que el dolor es absolutamente subjetivo, ¿no? Cuando no está ligado a algo concreto, médico, una inflamación, una infección, una lesión de alguna índole, O sea, ¿no? uno puede, por ejemplo, vas al médico porque tenés un dolor. Ya sea, por Sí, ejemplo, imaginémonos el tema del dolor en la penetración. Entonces, siento sí, dolor en la penetración y digo, bueno, voy a ir al médico a hacerme un chequeo para ver por qué está pasando. Imagino que de primero debe haber gente que por mucho tiempo atraviesa el dolor y no va al y médico. no Pero dice imaginemos, nada. ¿no? Imaginemos, y aparte Sí, también vergüenza de estos temas, pero imaginémonos que fuiste al médico y sí, entonces sí, bueno, tengo este dolor, voy a un médico clínico, me imagino, y después me derivará. Tengo este dolor, la verdad que no sé de dónde viene, qué sé yo, o voy a la ginecóloga o al ginecólogo. Y entonces lo primero que hacen es que hacen un estudio, me imagino, para ver si es algo que tenga que ver con algo exactamente, físico. sí, exacto. Bueno, si tiene que ver con algo físico, Sí. te dan la medicación que necesites, si hay una inflamación, si hay algún herpes, si hay algo, una enfermedad de transmisión sexual, o hubo un golpe, o hubo una relación sexual demasiado, este, bueno, Brusca, sí. demasiada brusca, o a veces a veces hay dolores que perduran después de un traumatismo, de un golpe, que incluso se ha tenido quizás en la adolescencia o en la infancia, y no se menciona, y se va arrastrando, ¿no? Se va arrastrando. Y a veces esa huella dolorosa queda llamativamente mucho más en la cabeza, en la psiquis, que en los genitales, ¿no? El médico revisa, dice, acá no pasa nada,
pero la paciente dice, pero a mí me duele. Claro, pero en general, si los médicos no están relacionados con la sexología, no preguntan demasiado, por pudor incluso, ¿no? Porque los médicos tienen también pudor. A Entonces no eso iba, a preguntan eso iba. exactamente, no preguntan porque dicen si la paciente no me contó, pero en realidad lo interesante sería que indagaran un poquito más, pero los mandatos sociales, la represión social, la educación, les llega a todas las personas, aunque pasen por la universidad. Y aunque sean médicos, y entonces aunque sean médicos y aunque sean médicos ginecólogos, quizás no preguntan, ¿te pasó algo? ¿Tuviste algún golpe? ¿Alguien, tuviste alguna relación traumática, alguna violación, algún abuso? Eh, o alguna relación traumática con la pareja actual, ¿no? Porque cuando la palabra no puede poner un freno, poner un límite, el cuerpo habla, el cuerpo lo manifiesta. Seguro, seguro. Ujú. Sí, y me imagino que debe haber muchas personas que van al médico y pasan diciendo, bueno, tengo este dolor, se le hizo el estudio y el estudio da que está todo bien. Y vos decís, no, pero yo sigo teniendo el dolor y me fui a mi casa, el médico no me ayudó en nada, pero me fui a mi casa No, y debe ser exacto, súper terrible, ¿no? Seguir con un totalmente. dolor que no sabes de dónde viene. Totalmente, no, totalmente. Aparte hay distintos tipos de dolor. Está el dolor en la penetración, que a veces lo tienen, o las chicas entre 17, los mayores porcentajes son las chicas entre 17 y 24 años, que es entendible porque es cuando comienza, ¿no? Digamos, comienzan a tener relaciones sexuales compartidas, ¿no? Porque uno puede tener sexualidad autoerótica, ¿no? Y entonces Seguro. ahí no está, claro, no está la presencia del otro, no está la presión del otro. Por eso, como vos mencionaste en algún momento, muchas veces uno tiene una sexualidad o un orgasmo, un placer sexual autoerótico, pero cuando está el otro en juego, la forma en la que uno se posiciona ante el otro es diferente. Diferente de acuerdo a la experiencia también vincular que uno haya tenido. Y también hay afecciones dolorosas o relaciones dolorosas en las mujeres que empiezan la perimenopausia o la premenopausia, que empiezan a tener sequedad vaginal. Y también hay dolores en todas las mujeres que no tienen deseo, que no tienen ganas o tienen algún tipo de temor, ¿no? Porque como decía anteriormente, el dolor es una señal, ¿sí? Y es una señal en principio de protección. Entonces tendríamos que por ahí empezar a pensar este síntoma desde ahí, Claro. desde de qué me está protegiendo, ¿no? O a qué le estoy teniendo temor. ¿Por qué se cierran los músculos vaginales? Y no puede haber una penetración, porque cuando se acerca a tocarme salgo o trato de sacarlo, ¿no? Esto es un lenguaje corporal que evidentemente muchas veces las pacientes no lo tienen relacionado con el hecho en sí, que muchas veces sí, pero muchas veces no. Como las enfermedades psicosomáticas, a veces hay una disociación tan grande entre la causa que produjo este rechazo y el dolor en el cuerpo que no se relaciona la manifestación corporal con la causa que lo produjo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para ir viendo esta primer parte, decíamos que podemos, si tenemos dolor, puede ser orgánico y es como más O, sencillo de es diagnosticar. más Y sencillo, puede, sí, claro, y puede ser también que sea que si vamos y seguimos con el dolor, empecemos a pensar que puede llegar a ser una causa más psicológica y ahí en ese caso, si nos deriva el médico, sería un lujo, ¿no? Como esto maravilloso. claro, Sí, hablan ustedes de lo transdisciplinar. Pero si no totalmente. nos, claro, pero si no nos deriva el médico, de empezar a pensar, bueno, con esto que vos nos estás diciendo, que podría llegar a ser algo más desde el lado psicológico que está repercutiendo en una parte física. O sea, la causa es Totalmente. psicológica, pero es algo físico que me está Sí, mostrando el cuerpo. sí, Perfecto. exactamente. Y Sí, ese ahí a sería el dónde dolor vamos, vamos al psicólogo, al idiopático. psicólogo. Y ahí hay que ir al psicólogo, preferiblemente que esté formado en sexología, por supuesto, ¿no?
porque incluso es muy habitual que a veces lleguen pacientes, por ejemplo, me llegan pacientes como sexóloga, yo soy psicóloga, psicoanalista, sexóloga, y me llegan y están en terapia, están en tratamiento terapéutico. Y digo, ¿cómo están en tratamiento terapéutico? ¿Y no hablas de esto? No, la terapeuta me dijo que mejor esto lo hable con una sexóloga. Y acá empezamos con la disección, digo yo, ¿no? Pero aparte una disección ni siquiera es de cabeza y cuerpo, digamos, es una disección de, ¿no? Acá está lo sexual y acá está lo psicológico, como si una cosa no tuviera que ver con la otra, Sí, que en ¿no? realidad Porque están si, muy ligados, que la no, mayor parte de los no es, problemas vienen psicológicos. es que vos pensás que la primera relación sexual que tenemos en nuestra vida es apenas nacemos con la teta o con el contacto materno. Claro. Por, esa es la primera relación sexual, porque no hablemos de sexualidad solamente genital. Ahora estamos hablando de la sexualidad y de la sintomatología manifestada en la genitalidad. Pero la primera relación sexual es, ni bien nacemos, porque tenemos esa mezcla de necesidad orgánica, hambre, ¿no? Con el placer de estar satisfaciendo el hambre que tenemos y después chupeteamos y chupeteamos y chupeteamos y no tenemos hambre porque el chupete no nos alimenta. Pero sin Por embargo, placer. chupeteamos por placer. Chupamos por placer, comemos por placer, tenemos sexo por placer. Somos los únicos seres vivos dentro de la especie animal que hacemos cosas por placer y no solamente para la conservación de la especie. Entonces, acá, ¿qué pasa? Que algunos no lo Claro, saben. porque Sí. no lo saben, piensan que solo para la Bueno, reproducción. que para esto solo, sí. Sí. Y bueno, y acá esta diferencia que por ahí eh, im- nos hace, no, no importante, es importante esta diferencia, quiero decir, hace que acá esté incrustada la cultura, los mandatos sociales, las dificultades de los mandatos sociales, los mandatos religiosos, la crianza que tuvimos, la relación paterno-filial, la educación en nuestra escuela, bueno, todo lo que nos permite socializarnos, pero a la vez genera también restricciones o genera exigencias o opresión eh, a las cuales tenemos que responder. Ujú. Y las que también generan que los médicos, por ejemplo, como decíamos antes, no pregunten, aunque estén, es increíble, ¿no? Porque están en la anatomía de la mujer eh, y no preguntan por lo que está relacionado con esta anatomía, qué es lo que siente esta mujer, ¿no? Le preguntan por el dolor, pero quizás no indagan más allá. Yo me acuerdo que tenía Ah, una como decimos que paciente, separan mucho el cuerpo de la... exacto, Sí, el claro. cuerpo, exacto, de lo psíquico y el cuerpo de la historia de vida Claro. porque no es lo mismo, digamos, por supuesto, una historia que otra, ¿no? Todas las mujeres que van entrando a un consultorio, diferentes, aunque tengan similitudes anatómicas, tienen una historia de vida que se impregnó en ese cuerpo de una manera diferente. Todas tuvieron una madre diferente, un padre diferente, una familia distinta, una educación, una forma de hablar, una forma de trato, cómo te tocaron, cómo te besaron, cómo te arrullaron, cómo te dieron de comer, cómo te retaron, qué te permitieron y qué no te permitieron. Todo eso digamos, se selló, ¿no? En el cuerpo. Y el cuerpo Sí, después habla, ¿no? totalmente. Eh, Y todo lo que tiene que ver, vos hablabas de la educación y me hace acordar a muchas chicas que muy jóvenes de esta edad que, como vos decías, que empiezan a tener sus primeros encuentros sexuales y que exacto. ven también esto reflejado en las experiencias que tuvieron en sus primeros encuentros, chicas que tuvieron una educación sexual mucho más abierta, las que la tuvieron un poco más cerrada o negado, que directamente no tuvieron educación sexual y hablan de distintas experiencias en el momento de la primera Sí, vez. Obviamente pudieron sí, haber tenido una experiencia mala por otras razones, pero sí como que es muy común de que padezcan más dolor
o más frustraciones, o que se sientan peor las que no tuvieron una educación sexual más abierta que las que en realidad sí lo tuvieron, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es mucho más aliviada, son mucho más aliviadas las primeras experiencias sexuales cuando esto se pudo hablar antes, no cuando únicamente se informaron, porque eh, yo recuerdo que ya desde hace muchos años, cada tanto, iban marcas de laboratorios a las escuelas e informaban cuando querían vender los tampones, ¿no? Cuando Sí, había a mí que me pasó. Sí, esa ¡Ey! fue mi clase de educación sexual. La mía también. Informan, la información está ahí, sí, acá varios, útero, ta, ta, ta. Es igual que el médico, como si eso fuera la sexualidad. Pero nadie en general, o la educación sexual, se trata de hablarlo de lo que uno siente cuando va sintiendo cambios sexuales, o de lo que el otro te manifiesta. A mi entender, la educación básicamente sexual debería partir de la casa. Y parte de la casa, porque uno antes de ir al colegio está en la casa. Y cuando Seguro. está en la casa, antes de ir al colegio, todo lo que tiene que ver con lo libidinal, con lo erótico, con no solamente con cómo es tratado este niño que está creciendo y que está formando sus psiquismos, que está armando su sexualidad, que se enamora un tiempito de la mamá y un tiempito del papá, eh, también observa qué pasa entre ellos, si hay dos, ¿no? Si hay dos personas, papá, mamá, o mamá, mamá, o papá, papá, ¿cómo es la relación entre ellos? Y de esta manera va incorporando cómo es lo erótico, digamos, porque en realidad la educación que entra por los poros o que entra por lo que uno respira, el clima de la casa, es lo que realmente va a quedar dentro de nuestra cabeza. Porque después, por más información la información es importantísima, la educación sexual y la libertad de poder hablarlo es importantísima. Pero si esto no está permitido desde esta base, difícilmente después todo lo que nos informen y lo que podamos hablar esté incorporado, ¿no? Es como que abre la cabeza o cierra, digamos, la cabeza, la base Claro, fundamental. totalmente. Y te Eh, pregunto, perdón, sí. sí, no, sí, No, decime. te pregunto porque pensaba cuándo, por ejemplo, si están las personas que están escuchando en sus casas y que a alguna le está pasando de que sienten dolor en los encuentros sexuales, que puede ser, como decías vos, con una misma o los encuentros o con uno mismo o los encuentros con alguien más. ¿Cuándo es un momento de un llamado de atención? O sea, la primera vez que me duele, me tiene que ser algo recurrente, como para decir, bueno, voy a ir al médico para ver qué está pasando. En general, yo acá estoy leyendo algunas preguntas que son súper interesantes, ¿no? Porque dicen, para esa educación hay que terminar con los temas tabú, ¿no? Dice el Tanoari. Eh, espera, ¿cómo era tu pregunta, Francesca? Sí, ¿Cuándo hay ahora que? después Sí, yo sí, las ya sé, retomo ¿cuándo hay que? Sí, sí. porque van ¿Cuá- dejando algunas, la mayoría son comentarios más Sí, que, pero los sí, vamos a ir sí. Cuando, en general, si hay muchas, hablando de mujeres ahora, vamos a hablar de mujeres. Hay muchas mujeres que quizás nunca se han tocado, ¿no? Porque no, hay muchas que sí y muchas que no. Y cuando se han tocado no han tenido ninguna problemática dolorosa, ¿no? Y generalmente también se han podido provocar un orgasmo. El tema de la problemática dolorosa generalmente sucede cuando hay un encuentro con un otro, ¿no? ¿Por qué? Por muchísimas razones, pero fundamentalmente porque hay un encuentro con un otro. Es decir, la presencia del otro ya genera una tensión, ¿no? Claro. Excepto que, bueno, haya un trato, digamos, muy especial, que es lo que debería haber, haya confianza, vayan de a poco, pero de por sí siempre la presencia del otro genera tensión. No quiere decir que tenga que ser negativo, pero genera tensión. No es lo mismo estar leyendo un libro a solas
imagínate vos, Francesca, que si está a otro lado mío leyendo un libro, digamos, la presencia del otro existe, no puedo hacer como que no existiera. En una situación sexual, la presencia del otro me genera un montón de demandas también. Yo digo, bueno, a ver cómo tengo que responder, a ver cómo le voy a gustar, a ver, ¿no? Y además de quizás todo lo que uno no sabe. Y ahí es donde uno experimenta, si hay mucha tensión, quizás alguna de todas estas dificultades. Cuando hay una penetración, quizás sin una preparación previa o una Claro. excitación, o uno siente que tiene que hacerlo porque ya pasaron 3 meses, salidas 3 meses y ya tiene que haber sexo. Eh, Generalmente este tipo de experiencias tienen alguna, digamos, algún rasgo de dolor porque uno no está relajada. Y es Sí, ahí donde uno tiene, si esto se reitera, lo mejor es consultar. Lo más probable es que las primeras veces esto suceda, porque es una situación nueva, claro. por más que es una situación nueva y a veces hasta es una situación media apurada. Y no tanto por quizás el chico con quien estoy, sino también por la expectativa que tiene el grupo de amigas que está que me va a preguntar mañana, ¿y pasó algo? ¿No? Me encontré con fulanito y me van a decir, ¿y Ficciones pasó sociales. algo? Como si el algo importante, que debe ser lo sexual, como si encontrás a tomar un café, no fue dar algo, ¿no? Claro. Entonces, si esa persona no tiene una respuesta, sí, pasó algo, el algo que es penetración, ¿no? Puramente genital, porque cuando el algo o pasó alguna cosa, quiere decir. Entonces, a veces uno se apresura para dar una respuesta y estar a la altura de las expectativas grupales. A esto me refería hace un ratito cuando mencioné, si al pasar, la presión social, ¿no? Que además es increíble porque es totalmente opuesta a lo que sucedía no tanto tiempo atrás. Antes era al revés. Sí, Esto ni se preguntaba porque se daba por obvio. hecho que Ahora no que sí o debía sí tiene que pasar. estar, antes era como que no, bueno, Exacto. sos tal cosa, sí. Y Sí, sí, es verdad, no hace sí. muchos años. Sí, No hace muchos terrible. Hay que ir y se supone que hay que claro, adaptarse. claro, la adaptación es muy brusca y la y fíjate que es absolutamente relativa la presión. Antes, aunque tuviese ganas, no debía pasar nada. Y ahora, aunque no tenga ganas o no me sienta preparada o lista, debe suceder y además me tiene que gustar, porque ese es el problema. Porque si al otro día yo digo, la verdad que fue un desastre, me dolió, no, es como que genera una desilusión, ¿no? En uno misma, porque uno cree que eh, si lo hace apurado y relativo es, qué, qué relativo es y qué exigente es la presión social que hace que uno no se pueda permitir muchas veces preguntarse si tengo ganas, si quiero, si siento que estoy lista, si necesito más mimos y más confianza para estar más relajada, si necesito conocer más mi cuerpo, porque muchas mujeres quieren tener una relación sexual sin, la mayor Sin parte te conocer. diría, sin conocer Sí, el propio cuerpo, exactamente. Entonces lo conocen a través del otro. Y muchas veces sucede que es el otro el que le dice lo que debe sentir. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No te gustó? ¿Cómo? ¿No te sentiste bien? ¿No acabaste? Y ahora empieza a ser del otro la responsabilidad de tener un orgasmo. ¿No? Se empiezan a invertir las cosas de una manera que uno siempre empieza a sentir que está en falta, ¿no? Que hace las cosas mal. sí, o sea, Y el cuando uno primer siente que hace encuentro las. sexual debería ser con nosotros mismos, con nosotras mismos o mismas. Eso desde ya. Y además, no hablar de un primer encuentro sexual. La primera vez son varias primeras veces, Claro, ¿no? mira, Creo que no, está bueno. claro, no debería, no hay una primera vez.
¿no? Para poder conocer cómo es un encuentro sexual, sino que uno tiene que permitirse tener varias primeras veces hasta que uno sepa más o menos de qué se trata, ¿no? Totalmente. Te voy a hacer Ujú. una pregunta que está acá, que dice, ¿se pudo haber tenido una relación dolorosa, traumática y eso pasar a otros encuentros sexuales? ¿La pudiste escuchar o se tildó? ¿Se corta, Te Francesca? la, te Dale. la digo de nuevo. Sí, se Sí, pudo haber tenido una relación dolorosa, traumática y eso pasar a otros encuentros sexuales, como por el recuerdo. sí, claro. Sí, sí. Ujú. Sí, por supuesto. Sí, sobre todo quizás si además depende de la intensidad, por supuesto, como decía hace un ratito, es el dolor que queda eh, marcado, que queda sellada en la cabeza, el recuerdo de ese dolor. Entonces, por supuesto, cuando uno va a ir hacia una otra relación sexual, si uno sintió dolor y tuvo una experiencia traumática, no vas a estar relajada, vas a estar tensa porque vas a tener temor de que se repita la misma sensación. Sobre todo si uno no pudo hablar de esto, si no lo pudo elaborar, si no lo pudo trabajar, si no pudo ir al psicólogo y si no pudo, bueno, dar siente como para que este recuerdo se pueda ir disolviendo en la medida que se sumen experiencias positivas. Pero para esto Claro, es, digamos, es casi un simultáneo, pero que tiene que tener tiempo, tiempo de elaboración y tiempo real, tiempo cronológico, ¿no? Y hablarlo, claro, eso de ir fundamentalmente sumando poder poner en experiencias palabras positivas. totalmente, digamos, si uno va viendo que puede, generalmente una experiencia traumática tiene que ver con algo que uno no pudo manejar y uno no pudo decir que no, porque si uno hubiera podido decir en el momento que me empieza a molestar o a doler, no, hasta acá llegamos, probablemente no hubiéramos entrado en una experiencia traumática. Hubiéramos llegado hasta ahí, pero no hubiéramos tenido experiencia dolorosa. A veces, por diversas causas, uno no dice que no, o no puede decir que no. Y entonces, este recuerdo, bueno, queda en nuestra psiquis, generalmente nos da vergüenza contarlo o hablarlo y por supuesto que nos predispone negativamente para los otros encuentros sexuales, ¿no? Sí, pensando en esto, hay muchas No sé si, experiencias sexuales de las primeras veces que uno está con otra persona, que son así de esta forma a veces negativas, con no poder decir que no sentirse preparado, tener vergüenza para decir que no a determinadas cuestiones y también esta presión de tener que hacer algo cuando uno por ahí no está preparado, no se siente preparado a hacer algo por lo que dirá la sociedad, por lo que dirá la persona que está con vos. Entonces desde ahí también como mucha presión totalmente. y también después llevar a no querer tener otros encuentros pensando que van a ser siempre así. Es un tema. Sí, Te voy a hacer una pregunta exactamente, sí, sí, que está acá, sí, que dice, en los pacientes que están en pareja sí. hace muchos años, el dolor se asocia a la falta de deseo principalmente. ¿Cómo trabajar este tema? Eh, bueno, las parejas que están hace muchos años, sí el dolor no siempre el dolor está relacionado con la falta de deseo. Primero hay que ver si sí puede ser en el sentido de que falte lubricación, ¿sí? Y que haya cierta sequedad, pero me parece que no es solamente por la falta de deseo, sino quizás por el estilo y la dinámica de la pareja, ¿no? Si vamos a una relación sexual, quizás por la costumbre, el hábito, la rutina, demasiado, digamos, directamente a la penetración, y no hay deseo, y hay sequedad vaginal, porque son muchos años, supongamos que por ahí pasamos los 40 y estamos cerca de los 50, me imagino esto. Entonces, bueno, se combinan varios factores, ¿no? No hay un tiempo para generar deseo, quizás la vagina está un poquito abandonada en el sentido de que como han disminuido las hormonas,
quizás no se utilice algún tipo de gel o algo que facilite la penetración. Y además, eh, contra el deseo sexual, y hay que buscar como alternativas que puedan generar una cierta renovación en el vínculo, o hacer cosas diferentes, o recordar qué es lo que más le gustaba del otro, que a veces queda medio en el cajón de los recuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que me atrajo de él? ¿Qué es lo que me atrajo de ella? Como para poder renovar la... Ahí me quedé congelada. Como Sí, por el momento se congela. el otro. Me parece que... Sí. Igual Ujú. creo No sé si se que escuchó quedó todo. bastante claro. Sí, sí, yo creo que ¿Sí? sí. Ahora sí no me dirán, pero creo que sí. El tema de que no siempre, por un lado vos dijiste que no siempre tiene que ver con la falta de deseo, que hay muchas causas, que alguna de las causas podría llegar a ser la sequedad vaginal y que también depende de la edad que uno tenga, empezar a ver si vamos por ese lado y también sacar la cajita de los recuerdos de las experiencias eróticas que uno tenía con esa persona que ya hace muchos años que está, de empezar a retomar toda la parte, también lo hemos hablado de la parte de la intimidad, de que no todo es sexual, sino también la parte de la intimidad, lo hemos hablado en otra charla y es bastante relacionado a lo que vos decías. Sí. No, y a veces se produce en una relación de pareja también algo que es dilemático. Yo lo llamo, es el dilema, ¿no? Yo quiero a mi pareja, pero me dejó de atraer sexualmente. Y ahí estamos en un dilema, ¿no? Porque nos obligamos a que nos atraiga sexualmente, eh, y lo quiero o la quiero, pero no me atrae sexualmente. Entonces acá me estoy obligando a tener deseo, a que la penetración, si hay una penetración, sea agradable, satisfactoria. ¿Y por qué? Porque con esto también, digamos, estamos como negando una realidad que no queremos ver, porque la verdad que es un dilema, es un problema del vínculo, ¿no? ¿Qué hago con alguien que quiero mucho, 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 pero ya no me hace sexualmente? Y ahí el cuerpo manifiesta esto que yo no me atrevo a decir con las palabras, ¿no? Sí, me encanta Sí, esto, Claudia, que vos decís porque es muy similar a lo que hemos hablado con otros sexólogos y sexólogas en las charlas, de que el cuerpo nos habla, que en sí hay que la relación del cuerpo y la mente, y que el cuerpo nos habla y nos da señales de un montón de cosas que a veces queremos taparlas con alguna receta mágica, pero que en realidad hay que meterse un poco más totalmente. profundo, ¿no? Hay que enfrentarlo, sí, 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 Y sí. te quería preguntar algo, hay varias preguntas que te las voy a ir haciendo. Para, Pero te quería sí, preguntar, mientras te voy leyendo, el tema de que no es muy hablado el dolor, o yo por lo menos no lo escuché tanto, el dolor en las personas con pene, como que escucho más sobre el vaginismo y demás, pero sí, no tanto en sí, las personas con pene. ¿Cuáles son los sí. principales dolores que pueden llegar a sentir? Está profundizado, no está estudiado, digamos, profundamente, tanto como el dolor en las mujeres. Y creo que también es cierta, como cierta vergüenza por ahí de los varones a manifestar si les duele, ¿no? El pene en la penetración, pero en general está más ligado a cuestiones médicas, ¿no? A cuestiones orgánicas. En general, no, no digo exclusivamente, en general. Está ligado, por ejemplo, a la enfermedad de Peyronie, ¿no? Es decir, cuando hubo un traumatismo en el pene y se lesionaron los cuerpos cavernosos y entonces a curar los cuerpos cavernosos empiezan a hacer una cicatriz, esa cicatriz y esa curvatura generalmente, y eso duele en la penetración. A veces está, bueno, la simple fimosis, la fimosis que
el glande, ¿no? Cuando el prepucio no se ha estirado, los varones o personas que tienen prepucio, entonces en general eso estrangula y causa dolor y la única solución es quirúrgica y no hacer como una circuncisión. Claro. Después está el frenillo, ¿no? Que muchas veces eso es importante tenerlo en cuenta porque si hay un frenillo corto y hay una relación sexual un poco intensa, puede ser que haya un desgarro y como es una zona de muchísima irrigación sanguínea, genera un impacto muy grande porque empieza a haber mucha sangre y se han desmayado. No porque sea no porque se agrave el problema, sino de ver tanta sangre, ¿no? Después está el dolor en las relaciones homosexuales, el dolor en la penetración anal, ¿no? Pero bueno, el es un esfínter, entonces obviamente no tiene la elasticidad que tiene la vagina, entonces es más probable, por eso hay dilatadores anales que también se utilizan, ¿no? Como dilatadores vaginales, porque son más pequeños y más suaves. Pero el varón también suele tener dolor en el pene o dolor si tiene una inflamación en la uretra, ¿sí? Y a veces hay dolor y no hay nada orgánico. Justo hay una pregunta de esas. Así que ¡Tum! vamos con... Este, Ahí ¿Qué habría que pasa cuando indagar hay qué dolor? es lo que le está pasando. Y hay que ver en ese caso qué le está pasando a esa persona con su pene, quizás es una manifestación al temor a la penetración, ¿sí? Este, Antes en psicoanálisis se llama el temor a la castración o la vagina dentada, ¿no? Es decir, esa fantasía de que si meto el pene en el cuerpo de una mujer, me voy a quedar sin pene, ¿no? Que en realidad esta es... entonces el dolor acá está funcionando como una especie de defensa, de mecanismo defensivo a que no me castre la otra mujer. Bueno, entonces quiere decir, acá se está manifestando en el cuerpo algo que en realidad a mí me está pasando en mi cabeza. Tengo cierto temor a quedar atrapado o a quedar devorado por una mujer. Puede ser que esto tenga que ver con la historia de este varón, su relación materna, sí, o si hubo muchas hermanas en la familia, hay que indagar un poquito la historia, ¿no? Particular de cada Claro, uno. es un poco lo que decíamos al principio, de la parte también que puede ser psicológica, ¿no? Absolutamente, sí. Te diría que el dolor en la sexualidad es 90% psicológico, 10% orgánico, tanto en el varón como en la mujer. Claro. Porque en realidad la anatomía de tanto como el otro no debería, excepto que haya una infección, una inflamación, ¿no? Por supuesto, eh, generar dolor. El tema es que la tensión que genera, vos pensás, para un varón, como esta pregunta que estaba circulando, penetrar el cuerpo de una mujer. Uno lo tiene muy naturalizado, pero vos pensás que un cuerpo tiene que entrar en el cuerpo propio, ¿sí? Entonces, de por sí, esa dinámica siempre genera algún tipo de tensión, ¿sí? Porque estamos hablando de dos personas con dos historias diferentes y con dos percepciones de la sexualidad diferentes, porque aparte el varón no siente como la mujer y la sexualidad de la mujer no es como la del varón, y que generalmente creen que sí, pero no es así. Pero no. Bueno, te voy a hacer No, otras preguntas que están acá. sí. Uh-huh. Dolor cuando no llega al orgasmo. Por ejemplo, la persona con pene tiene dolor, no llega al orgasmo y siente mucho dolor. Sí. Bueno, ahí en general hay que ver si el dolor es en el pene, el dolor es en los testículos, el dolor es prostático. En realidad habría que hacer un chequeo exhaustivo
médico primero, ¿sí? Este, o puede ser, hay muchos varones que se los llama anorgásmicos, es decir, no, en realidad anaeyaculatorios, es decir, que tienen muchas relaciones sexuales o mucho tiempo, pero no pueden eyacular. Claro. Claro, me imagino que eso debe generar mucho Que dolor. haya una derivación de la eyaculación, a veces sí, a veces no. O sea, yo he tenido pacientes de ni siquiera había una anayaculación, es decir, una eyaculación retrógrada, porque a veces hay eyaculaciones retrógradas. ¿Qué quiere decir? Hay eyaculación, hay sensación orgásmica, pero no se ve el semen, porque el semen fue hacia otro lado, fue hacia el interior del cuerpo, algún otro, digamos, lugar del cuerpo. No pasa nada, no hay nada grave, pero el varón se queda, digamos, medio ahí insatisfecho porque no vio lo que esperaba Claro. ver de su eyaculación y de su orgasmo, ¿no? Esto a veces pasa después de operaciones o alguna operación de próstata, pues se altera un poquito toda la mecánica hasta que después se va normalizando. Pero en general, si está todo bien médicamente, y hay que explorar un poquito todo lo que tiene que ver con lo psíquico, ¿no? Es lo que le Seguro, pasa a cada uno con la sexualidad. seguro. Y te pregunto, había otra pregunta que quedó más arriba que decía, consultaba cómo lograr una revisación ginecológica exhaustiva si la persona tiene vaginismo, por ejemplo. Y ahí hay que esperar a que se supere el vaginismo. Si la mujer tiene vaginismo, no puede forzarse incluso viste que cada vez son menores los chequeos eh, ginecológicos, excepto para el PAP y la colpo o una ecografía intravaginal. Son como los tres chequeos donde hay la introducción de algo en la Claro. vagina. Si la paciente tiene vaginismo, antes era más frecuente que cuando tenías algún problema, el médico, bueno, a ver, había que mirar. Ahora no es necesario. Con son obligatorios y de control. Eh, Mismo no se puede forzar a una mujer a hacerse un estudio. Tiene que hacerse quizás una ecografía no intravaginal, una ecografía abdominal, exhaustiva posible, y tratar a ver qué es lo que, tratarla, a ver por qué su cuerpo está diciendo que no, ¿no? Su vagina está cerrada, está contracturada, porque está bajo esta tensión. Perfecto, perfecto. Y hay una pregunta acá que si la quieren volver a hacer porque no logro comprender, que dice, ¿y qué pasa en el varón que penetra a otro varón? Está confirmado que es algo psicológico y no físico. Ahí no, yo no la termino de comprender. Eh, Y muy no bien sé, la vos, Clau. pregunta. Yo te la ¿Cómo no? leo Yo y vos me decís tampoco. si no le decimos que la repita, que la vuelva a poner si no la Sí, entendemos tampoco. Porque dice, ¿y qué sí, pasa en el varón que penetra a otro varón? sí, ¿Está confirmado que es algo psicológico y no físico? sí. Esa es la pregunta. Oh, no, no, no está confirmado. Que el dolor es psicológico, no, no. Eh, ¿Del dolor de quién estamos hablando? ¿Del dolor Claro, del por que eso está como penetra media o confusa. del que es penetrado? Claro. En general, las penetraciones anales, sobre todo al principio, siempre son dolorosas porque el ano es pequeño, digamos, ¿no? ¿No? Y en general los penes tienen un volumen diferente al tamaño del ano, que el ano es un esfínter, tiende a cerrarse también bajo la tensión, si están nerviosos, y por supuesto que tiende a doler. Esto también pasa en las relaciones heterosexuales cuando hay coito Claro, anal. anal, obvio, sí, Claro, totalmente. no Por que eso me están duele, ay, los dilatadores yo también, el quiero, pero a mí me lubricante. duele. Claro, seguro. 'Este, Eh, en gen- sí,
No, decime, en general me estás por decir. No, no, quizás se había interpretado mal, ¿no? En general, que en el coito anal es una cuestión más orgánica y que hay que ir de a poco, ¿no? Relajarse bueno, ir de a poquito, tratando bien al que es penetrado para que no le duela. Es una cuestión más orgánica Claro, que, como que es más que común que sea psicológica. orgánica, pero Sí, a no también me ser que haya imagino que una puede ser, sensación de culpa, a no eso te ser iba a que decir, que est- también me imagino que esté puede dando ser que la culpa algunas personas todavía no estén tan totalmente. liberados Sí, en algún sentido y eso les genere como una sensación sí. de no querer O es hacerlo, muy ¿no? habitual, claro, o es muy habitual que en el momento de la excitación, como suele suceder, cuando uno está excitado, excitación, y en ese momento no duele nada. Después se fue la excitación, tuvo la descarga, eyaculación, se termina el momento, ¿no? Excitante y caliente, y ahí duele. ¿No? Pero eso es normal, eso es esperable. Sí, ahí sí. Espera que voy a ver si Ujú. tengo algunas preguntas más. La revisión del proctólogo, dice si duele. Sí, la revisión del proctólogo, ¿duele? Pregunta. Depende de la posibilidad de relajación, que a veces no existe, tenga el paciente. Un dedo, un diámetro pequeño, que generalmente es la revisación que hace el proctólogo, ¿no? A veces hasta para saber si hay una apendicitis, que a veces está un apéndice un poco, ¿no? Metida dentro de los órganos, hasta a veces para eso también es necesario una revisación a través del ano. Pero el diámetro del dedo en general no debería doler, porque es muy pequeño. Es muy finito, por más que el médico tenga dedos gruesos, tiene que tener, no sé, una mano gigante para que duela. Generalmente Ahí duele va más por psicológico de nuevo, ¿no? De no querer ir a hacerlo por algo más psicológico, tiendo. de no que no vayan, ¿no? Totalmente, sí. Sí, sí, Porque yo creo que sí, si sí. pensamos el nuestro es mucho más el espéculo para nosotras que lo que le hacen a ellos. Claro, sí, que se mete, se ensancha, se sacan, ¿no? Sí, Manipulan, sí. totalmente. Sí, sí, Bueno, y sí, acá está sí. la misma persona que preguntaba antes, que no habíamos terminado de entender la pregunta, dice, soy gay, siento dolor en el glande al penetrar. Luego de muchos estudios me confirmaron que no es un dolor físico, sino dolor psicológico. La terapia que hago no me ayuda, ya no sé qué hacer. Ujú. Ajá, mira vos. Bueno, habría que ver, sí, la confirmación de que no hay nada orgánico es muy importante, ¿no? Quizás tenga un glande muy grande o quizás muy sensible, pero además, como dice él, no sé el nombre, no alcancé a ver el nombre, Nico, probable, Nico me Nico, dicen, dice, dice ahí no, en el... le dicen Nico, Nico me dicen. este, quizás haya algo psicológico, por supuesto, que haga que le genera esta sensación, ¿no? De malestar, de insatisfacción, que no termina de generarle la satisfacción que él espera al tener esta relación homosexual. Eh, el glande sería como la parte más sensible del pene, ¿sí? Y a veces tiene que, digamos, cuando penetra en el ano, tiene que abrir, ¿no? Tiene que abrir, hace punta, es como una punta de lanza. Entonces es la parte más exigida del pene. Habría que por ahí ver más detalladamente cómo es el dolor, si duele cuando está dentro, si duele cuando lo saca, si tiene relaciones sexuales muy intensas, depende de esto y también depende de lo que significa para él la relación con esa persona con quien está, ¿no? O si le pasa con todos o si le pasa solo con una. ¿Mm?
Claro, No sé totalmente. si... Hay que indagar más, no es tan sencillo Y es poder más determinar. personal, claro, sí, 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 hay que ser como un poquito más, son los que te dan, son la punta del ovillo para poder entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y me acuerdo que una vez Seguro. a un paciente le pasó es, a un paciente me comentaba algo similar, ¿sí? Y él no recordaba porque era bebé, tenía 6 meses, pero lo indagó en su familia, no tenía nada orgánico. Pero el pediatra, cuando era chico, como vio que tenía una pequeña fimosis, intentó pasarle con la mano, ¿no? La prepucio a través del glande, chiquito, 6 meses de edad, y lo lastimó. Lastimó. Lloró, el bebé lloró, bueno, después siguió su vida normal. Y este paciente, digamos, no sabía de esa situación porque, bueno, no se lo habían contado hasta que él empezó a indagar en la familia. Cada vez que tenía relaciones sexuales, le dolía el pene. Mira, Es decir, quedó, y sí, un quedó la trauma que lo fue huella, llevando totalmente. totalmente. Mira, El cuerpo recuerda, aún antes de que nosotros accedamos a poder manejar el lenguaje. Eh, de hecho, si uno a veces dice, ¿por qué las personas tienen vértigo? Excepto que haya una problemática de equilibrio. Uno dice, ¿por qué algunas personas tienen vértigo y otras no? Y realmente a veces vemos cómo son tratados los bebés, viste que algunos los rebanan hacia arriba, uno dice, eso deja huellas en el psiquismo. Lo que pasa es que en ese momento el bebé no puede hablar, no puede decir, esto me disgusta. Por ahí pone cara de malestar, pero después la sensación de altura le genera claro, lo que llamamos claro. vértigo, ¿no? Bueno, Y Claudia, no te se voy a sube tener a que dejar una... porque en un momento se va a cortar y tengo miedo de que si se corta Ah, y no bueno, pueda guardar está en bien, vivo. Porque ya estamos, está yo bien. sí, a mí me marca como que ya hace una hora que estamos. eh, y se corta Ah, la ¿qué hora hora, es? Qué rápido pasó. Ah, está, ok. ¿Qué hora ¿no? es? Es Estamos verdad, tenés razón. Sí, no hay idea. Sí. Y 27 tengo acá. Bueno, si querés, Claudia, repasarnos tu Instagram. ¿Cómo es el Instagram que vos usás? Como para que te puedan El consultar Instagram, y seguir también. perfecto, sí. Mi Instagram es centro, quizás ahí se ve, no sé si lo ven todos, centro CES, sí. Sí, acá si van a la donde esté Pueden vivo acceder a aparece el de ella través, también. claro, centro CES, sí, es el Instagram, y si no, la página es Sexología Integral, ¿sí? Genial. Ustedes Yo pueden ahora igual cuando consultar. guardo el vivo te arrobo. Perfecto. Bueno, la Bueno, verdad que un Claudia, gusto, lamento irnos así Francesca, tan la rápido. charla. Sí, pasó rapidísimo. Sí. Y eso que era un tema, ¿eh? Era dolor, no es que íbamos a hablar de un tema muy No, no es arriba. cualquier cosa. Pero pasó rápido. Gracias, Claudia, y gracias a todos por estar ahí. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Chao, buenas noches. Buenas noches.